Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida en este podcast Alianzas de Amor, un espacio donde hablamos del amor que se cuida, se trabaja y se renueva. Hoy no venimos a dar consejos ni fórmulas mágicas para tener una buena relación, pero sí te venimos a contar una historia. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Con el gusto de siempre de compartir contigo un episodio más de nuestro podcast Alianzas de Amor. Y muy contento, Itzel, de llegar al episodio 35, donde contaremos precisamente lo que dices, una historia que nació del corazón de matrimonios reales, con problemas reales, con situaciones reales, con una cotidianidad, pero que tenían un deseo profundo, Itzel, no dejar morir el amor. Bueno, seguramente has escuchado hablar de los encuentros conyugales, o tal vez incluso hasta hayas vivido alguna experiencia como esta, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo nació este movimiento? ¿Qué necesidad la hizo surgir o por qué sigue transformando hasta el día de hoy a los matrimonios? Así es, esta experiencia de encuentros conyugales es una experiencia maravillosa. Quédate con nosotros porque hoy hablaremos precisamente del origen del movimiento de encuentros conyugales. Un origen marcado por el diálogo, por la fe y sobre todo por la esperanza de una vida mejor. Y bueno, para entender el nacimiento de este movimiento tenemos que viajar, sí, algunas décadas atrás. La historia, fíjate Luis, de los orígenes del método de espiritualidad ofrecido ya en el encuentro conyugal, que es un fin de semana prácticamente, comienza en el año de 1943 con la unión de un matrimonio católico de España. Se llamaban ellos Jaime Ferrer y Mercedes Escolá, que buscaban pues un camino, una dirección para vivir su vida espiritual como un matrimonio católico. Ellos desde jóvenes tenían esa iniciación cristiana en el catolicismo, pero ya casados querían encontrar algo dentro de la Iglesia católica que los ayudara a cumplir sus promesas bautismales como matrimonio. Ok, sí, si hablas de 1943, imagínate, estás hablando de más de 80 años, ¿no? Y bueno, sabemos que este matrimonio, esta pareja, cuando se casaron, entendieron que debían continuar profundizando en su formación, es decir, no quedarse nada más ahí, recibieron el ministerio del matrimonio y ya queda ahí, sino que ahora, a través de su vida matrimonial, buscar algo nuevo, ¿no? Algo mejor. En una época donde la iglesia solo atendía pues a las personas en forma individual, sí, te atiendo a grupos de mujeres. Sí, grupos de mujeres, grupos de hombres o cada uno por separado, ¿no? Entonces, sí era algo, pues que ellos buscaban algo diferente, ¿no? De acuerdo a lo que pues entendimos con este conocimiento previo de lo que hoy estamos compartiendo. Sí, bueno, es una realidad que el encuentro conyugal de fin de semana fue y sigue siendo una gran oportunidad para presentar a los matrimonios un modo especial de vivir la vida matrimonial en nuestro mundo moderno. Es una ocasión para que los matrimonios comiencen a experimentar una espiritualidad ya matrimonial. Así es, y fue ahí entonces justo ahí, donde surgió una pregunta clave. ¿Cómo ayudar a los matrimonios a reencontrarse desde el amor y desde la fe? Bueno, este matrimonio, Mercedes y Jaime, se casaron y querían, como dijimos anteriormente, algo nuevo y único dentro de la iglesia. Durante casi 10 años ellos oraron, pidieron, iban al Santísimo y pidieron que se fundase pues algo que vivificara y enriqueciera, sobre todo que profundizara en este sacramento del matrimonio dentro de una relación conyugal. Ya hacia finales de 1952, en verano de 1952, este matrimonio conoció al padre Gabriel Calvo, que comprendió sus deseos y aceptó ayudarlos a desarrollar una espiritualidad para matrimonios y familias. Fíjate, cuando lo conocieron, porque ellos tenían a su director espiritual, pero el director era director del seminario y tenía bastantes actividades, entre otras cosas, además de ser sacerdote. Entonces dijeron, bueno, está el padre Gabriel Calvo, pero debo decirles que tiene 25 años y no tiene experiencia en familia, ¿no? Pero este matrimonio entusiasta le dijo al padre, no, es que no nos interesa que tenga la experiencia, ¿no? Sino que queremos que alguien nos apoye en esos momentos difíciles, nos guíe, nos diga algo que nos ayude o que nos anime a seguir adelante.
Entonces ellos tres se unieron, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, y después a ellos tres no solo quedó ahí nada más que pues ya ustedes y yo, sino que ellos tres se unieron inmediatamente a otros matrimonios y más tarde otro sacerdote y más sacerdotes. Y bueno, todos ellos, sacerdotes y matrimonios, junto con el padre Calvo, que fue prácticamente el iniciador, comenzaron a desarrollar una espiritualidad matrimonial, es decir, un método para dar vida y crecimiento constante a su matrimonio con y sobre todo en el Señor. Y es así también como el movimiento de encuentros conyugales nace. Prácticamente ahí fue sembrada la semilla a partir de experiencias pastorales impulsadas pues por sacerdotes, por matrimonios, pero sobre todo con algo característico, comprometidos, Itzel, con la iglesia, comprometidos con Dios. Sí, bueno, la pregunta que ellos hacían era cómo podía la Biblia y las enseñanzas de la iglesia integrarse en esta vida matrimonial, de modo que llegaran a ser una fuente de crecimiento para su unión como matrimonio y con Dios. Bueno, la respuesta a esta pregunta los condujo a adoptar un procedimiento que decíamos, ¿no? Ya es una metodología. Este procedimiento era que un sacerdote que se llamaba el padre Cardallín, que estuvo asesorando en el seminario donde estuvo el padre Calvo. Sí, ahí coincidieron. Sí. Ahí coincidieron. La usaban para la Asociación de Jóvenes Trabajadores Cristianos. El padre Calvo lo había descubierto y usando esto durante días, lo practicó con los jóvenes ahí en el seminario. Cuando estuvo trabajando en este movimiento en Salamanca, España, fue descubriendo este método que unía la fe y la vida. Era la metodología que implicaba el ver, juzgar y actuar. Tres pasos esenciales que, bueno, lo practicaban, creo entender, con jóvenes, ¿no? En su momento, con un movimiento, yo creo que católico también, de jóvenes. Sí, se llamaba la Asociación de Jóvenes Trabajadores Cristianos. Así es como lo que nosotros vivimos en su momento, jornadas de vida cristiana, me imagino algo, sí, es la misma metodología. Algo semejante, ¿no? Bueno, esta metodología hacía a los esposos ver, como tú dices, el concepto de ver, para ver la realidad de su matrimonio. Y ya juzgar es qué decía la palabra de Dios acerca de eso que estaban viendo y cómo debíamos ser y comportarnos. Y actuar, que quiere decir, bueno, qué acciones debíamos tomar como esposos o debían tomar ellos como esposos para que su matrimonio fuese como debía ser. Y bueno, con esto ellos creían que cuando cada esposo se encontraba a sí mismo, tenía ese encuentro consigo mismo de manera honesta y sincera dentro de su matrimonio, dentro de la relación, cada uno pues se daban cuenta que se volvía menos egoísta, se volvía menos manipulador, pues había como que ya más esa relación más íntima, más fuerte entre ellos, ¿no? Cada uno se volvía más puro, más franco, más sincero, y encontrarse, bueno, significa entonces, y lo podemos ver, lo podemos sentir, que significa escuchar al otro y estar más en armonía con el otro, ¿no? Como, bueno, en un matrimonio pues es lo ideal, yo creo. Claro. Sí, estas reuniones no eran terapia, no eran conferencias, pero sí el meditar juntos las escrituras se convirtió en una parte esencial de la vida de los matrimonios cada día, ¿no? A partir de estas prácticas se desarrollaba un clima de diálogo, donde incluía esto que tú dices para vivir la vida matrimonial. Entonces, lograr este ambiente implicaba que cada esposo debía estar abierto y escuchar al otro. Y a través del otro, escuchar también a Dios. Y esto durante todo el día, sí, ¿no? Prácticamente hacerlo cotidiano, ¿sí? A su vida, aplicarlo a su vida diaria, ¿no? Y bueno, era una experiencia de encuentro, iluminada por la palabra de Dios, por el testimonio de otros matrimonios, porque ya al intervenir otros matrimonios, pues se va haciendo como que una lluvia de ideas, ¿no? Para ir mejorándose como personas y como matrimonio. Sí, de hecho fue creciendo. Ya cuando estaba solo un grupo, empezaron a llegar más matrimonios, porque se abrió a todos los matrimonios que quisieran pues tener una vida mejor, ¿no? El corazón del movimiento siempre ha sido la confianza y el diálogo conyugal, desde que inició con esta estrategia de las tres características, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Los matrimonios españoles describían este modo de vivir con el término de confianza mutua.
la confianza mutua era esencial para la total unión de los esposos, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, si tú no cultivas la confianza en tu matrimonio, difícilmente puedes continuar. Sí. ¿No? En esa vida de manera pacífica, honesta, con el amor, creciendo. Así es, porque la confianza te va generando y te va dando las herramientas para poder dialogar, efectivamente, ¿no? Y bueno, los matrimonios comenzaron formando una asociación abierta a cualquier matrimonio, como decías, o sea, les dio esa apertura para que matrimonios llegaran, matrimonios que desearan unírseles en su modo de vida, y bueno, todo esto de alguna forma influenciado por la llamada que hacía a través de la metodología, del pensamiento, de la formación del Papa Pío XII en su momento. Y bueno, también esa llamada era también para hacer surgir un mundo mejor. Esa era la filosofía del Papa Pío XII, hacer un mundo mejor. Y primero se llamaron a sí mismo equipos de matrimonios por un mundo mejor, fue el primer nombre con el que se denominaron. Después cambiaron su nombre, precisamente siguiendo ese legado, lo cambiaron por equipos de matrimonios Pío XII. Sí, se preguntarán, ¿pero por qué Pío XII? Bueno, ellos llegaron hasta el Papa, pero el sacerdote, el padre Calvo, les decía, bueno, vamos a tomar como punto de referencia todos los discursos y lo que habla el Papa Pío XII sobre el matrimonio y las familias. Por eso es que pues uno de los nombres se llamó Equipo Matrimonios Pío XII, ¿no? El padre Calvo, fíjate, reconoció que los matrimonios con los que había estado asociado durante 8 años ya eran fuertes, eran dinámicos, y su vigor venía de ese modo de vida, de su espiritualidad. Para los matrimonios en búsqueda redactó un esquema, y este esquema ya posteriormente lo llamó el encuentro conyugal de fin de semana. De este esquema se hizo un boceto que fue redactado por el padre Calvo y los matrimonios, que exponían la esencia y metodología en cada paso de este fin de semana. Ahí se dieron cuenta que el boceto no era suficiente, porque también era necesario tener algo más detallado. Y fue entonces que hicieron un manual para explicar y profundizar la visión y la metodología del encuentro conyugal. Sí, porque me imagino que primero eran pequeños escritos, ¿no? A ver, vamos basándonos en este escrito y haz de cuenta como hojas sueltas, ¿no? Pues imagínate, 1943, bueno, ya para ese entonces era 1952. Sí, 52, pero de todos modos, o sea, era, como todavía no se tenía una estructura ya formal, pues se basaba, yo creo, a través de experiencias, nos llegaba una experiencia nueva y la incluíamos en el boceto, y es así como pues un retiro no era el mismo que el siguiente, o sea, iban cambiando, se iban adecuando, o sea, se iba dando forma, fortaleciéndose esa idea central que posteriormente dio paso al manual del que hablas, ¿no? Y bueno, también se discutieron 3 temas fundamentales: ¿qué es y qué no es el encuentro conyugal? Primero, ¿no? Las características de los matrimonios y los sacerdotes que actúan de motivadores en esos 2 días, pues fue un segundo aspecto también a considerar, importante, ¿no? Y el tercero ya fue cómo puede el encuentro conyugal ser considerado como un servicio del movimiento familiar cristiano. O sea, 3 ejes fundamentales que poco a poco ya iban dando forma a lo que es hoy encuentros conyugales. Claro, porque a la par, cuando se dio este auge de equipos, de grupos de matrimonios católicos, también surgió el movimiento familiar cristiano, pero siempre él adoptó al encuentro conyugal como la estrategia principal para los matrimonios. Así es, y bueno, este manual se publicó en 1967 y algunas copias de él se editó, se imprimió, y algunas copias se enviaron a matrimonios y sacerdotes en Estados Unidos y también en México, donde el padre Calvo ya había de alguna forma estado, había hecho presencia, había compartido con otros sacerdotes de por acá, y pues les hizo llegar ese manual, de esta manera promocionando el encuentro conyugal durante las visitas que hizo, y bueno, ya de manera formal entregando los manuales, ¿no?
Sí, claro, porque el matrimonio, como decía el padre Calvo, era muy dinámico y quería ir y trascender fronteras. O sea, decía, es que no, esto es tan interesante, tan importante que no solamente aquí en España o en Europa debe de quedar, sino trascender a otros países. Y fue así con esa visión que empezaron pues a... Y siguiendo pues la primicia de nuestro Dios, ¿no? De ir y evangelizar. Claro, por supuesto. Bueno, los matrimonios debían descubrir las raíces fundamentales de esta espiritualidad, es decir, que la Biblia y su revelación del plan de Dios para el matrimonio eran importantes que fueran conocidos. La necesidad de la confianza mutua, el diálogo entre esposos, lo que ya habíamos comentado, la presencia de Jesús y sus poderosos dones en y a través del sacramento del matrimonio. Y también la llamada a la que pues cada matrimonio debía responder en sus familias, en sus hogares, en la sociedad eclesial y también en la sociedad civil. Así es, y por eso en los encuentros conyugales ya de la era moderna se habla de sentimientos, de expectativas, de heridas, ¿sí? Que podemos hacernos como matrimonio, pero cómo debemos nosotros observar para poder actuar en consecuencia. Es decir, de ahí viene el perdón. Y es toda esa serie de cosas y de elementos que van conformando ya un encuentro conyugal. Y el proceso del encuentro conyugal era simplemente un modo de permitir que ese potencial existente dentro de la relación, dentro del matrimonio, llegue a su realización plena, a ir encontrando poco a poco, reencontrando ese amor que los unió en un principio, ¿no? Y bueno, quizás ellos también llegarían a exclamar con Mercedes, el mejor vino todavía está por venir. Es algo, créanme que es algo maravilloso que se puede disfrutar todavía en nuestra actualidad, en los encuentros, ¿no? Hablar de ese vino maravilloso es mágico. Sí, claro, todavía está por venir porque es el siguiente paso, pues salir de este encuentro conyugal y llegar a tu casa a disfrutar y a practicar toda esta metodología que es bastante importante, interesante y eficiente sobre todo, ¿no? Así es. Para aquellos que no profesan creencias religiosas, pues también es una metodología eficiente. Y los que profesan alguna otra religión, ellos comentaban, los que crearon esta metodología, que también podía ser utilizada, porque era muy, muy eficiente. Entonces, muchas veces cuando tú no tienes alguna creencia y aplicas esta metodología, los matrimonios se hacen conscientes de que hay un poder sobrehumano que está trabajando dentro de tu relación día a día. Bueno, el encuentro conyugal a través de su metodología ayuda a reconocer e identificar este poder y a dar la seguridad de que no se enfrentan solos a la vida. Quizá esta experiencia pueda abrirlos a una nueva comprensión de lo que significa el término Dios. Sí, y va ligado, Itzel, a esta parte de que Dios está abierto a todo. O sea, Dios tiene, aunque no creas en Él, Él está contigo, efectivamente. O sea, y de que, como decía el Papa Francisco, no podemos cerrarle la puerta a nadie. O sea, Dios es tan maravilloso y podemos llegar, y él Francisco daba testimonio de que podía compartir y de que podía hablar de Dios incluso con personas que renegaban o que no conocían o que no creían en Dios, ¿no? Que tenían otras creencias, y pues Francisco, con esa naturalidad y con ese amor de Dios en él, es como podía abrirle la puerta, ¿no? Y así encuentros conyugales. O sea, este método puede servir también para personas con diferentes creencias, ¿no? Pero sí, como tú dices, sabiendo que hay un ser supremo que está dentro de nosotros y que rige nuestra vida, ¿no? Y bueno, esta metodología, este camino puede ayudar a cualquier matrimonio que desee profundizar y vivificar su relación, a descubrir un nuevo potencial dentro de su vínculo conyugal. El vivir cada día esta metodología de ver, juzgar y actuar, como decíamos, es un camino para que nosotros como matrimonio nos esforcemos por tener una relación conyugal fuerte, siempre creciente, vibrante y creativa. Eso sin duda alguna fortalece a nuestro matrimonio. Claro, bueno, fíjate que con el tiempo este movimiento fue creciendo y extendiéndose a distintas diócesis, países y comunidades, ¿no? Si son observadores, notarán que al principio hablábamos de la metodología que llamaron encuentro conyugal de fin de semana.
después solamente era encuentro conyugal. Cuando llegó a México, ya un sacerdote de los que adoptaron esta metodología hablaban de ampliar un poco más esta técnica, y fue que le pusieron el nombre ya en plural y lo llamaron movimiento de encuentros conyugales, ya aquí en México. Así es, y bueno, todo tiene una genealogía, ¿no? Y quisiéramos compartirles cómo fue que llegó ya a México, y llegando a México, cómo es que ha llegado a otros lugares. La primera la presencia inicial de encuentros conyugales llegó a Tlalnepantla, en el Estado de México, ya por primera vez en nuestro país en 1973, y se fundó lo que se llama Escuela Norte. Y ya de ahí pues se derivó prácticamente como reguero de pólvora, dijeran coloquialmente, ¿no? Porque pues esa era una metodología tan exitosa y tan buena, sobre todo para los matrimonios, que vino su derivación. Y es así como en 1979 llega a nuestro estado. ¿Sí? Y el primer punto que toca en nuestro estado es Taxco. 29 y 30 de junio y 1 de julio del 79 es como se lleva el primer encuentro conyugal en nuestro estado. Y también a la par, bueno, llegó a la Escuela del Sur también en ese mismo año, en el 79, ¿sí? Y antes, bueno, tuvo por ahí presencia en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Y ya en el 79, fíjate, ¿sí? Pues de ahí se fundó la Escuela Oriente. En el 86, y casi un poquito tal vez antes, es como llega a Chilpancingo. Y eso es lo que también pues a nosotros nos encanta, porque prácticamente no pasó mucho tiempo en que llegara a nuestro país cuando llegó a Chilpancingo. Y fue a través de una historia que les contaremos próximamente. Sí, en otro episodio. Sí, en otro episodio, porque es algo muy especial que merece un episodio completo de cómo llegó a nuestra ciudad, a Chilpancingo. Lo que sí podemos decir es que fue a través del padre Humberto Osorio Refino, que fue prácticamente pionero y fundador del movimiento en nuestro estado, y bueno, en nuestra sección en Chilpancingo. En Chilpancingo el primer encuentro fue el 15, 16 y 17 de marzo de 1985. Ahí está el primer encuentro. Ahorita imagínense, ya pasó el encuentro 195 y estamos próximos al 196. Imagínense toda una historia de vida, ¿no? Entonces, y ya en Chilpancingo, como tú dices, a través de nuestro querido padre Humberto Osorio, que tenía esa visión, ese amor por los matrimonios, como el padre Gabriel Calvo tenía esa inquietud de no quedarse nada más con esta metodología, sino empezó, como el padre Humberto Osorio tuvo presencia prácticamente en todo el estado, pues a todos lados quiso llevar nuestro movimiento, ¿no? Y es así como pues se llevan a cabo encuentros en Ayutla, en Zumpango, en Tlapa, en Acapulco, en Tecpan, en Coyuca, en Saltianguis, en San Marcos, cuando él prácticamente en vida estuvo, en Igualapa y tantos otros lugares, ¿no? Yo recuerdo también un encuentro muy especial en El Rincón, en un pueblito allá por Tlapa también, donde pues se recibió el movimiento. Y pues ya más actualmente pues ahora está también en Tixla, en Chilapa también, con la visión de nuestro asesor, que es nuestro asesor actualmente, el padre Antonio Salgado Bravo, que es quien dirige espiritualmente a nuestro movimiento. Pues también con esa visión ya empezó a trabajar también en Tixla y en Chilapa ahora, y pues tantos otros lugares, ¿no? Y ya de ahí pues comenzó, después de este 85 que llegó a Chilpancingo, pues nos damos cuenta que también ha tenido presencia en otros lugares, ¿no? Como la Escuela de Ojo de Agua en el Estado de México, Cuautla, por ahí también en el 92, y pues Teloloapan también, Teloloapan pues ya un poco más cercano al año 2000, en el 2005, y a partir de ahí pues ya se va ramificando, ya se va estableciendo y se va instituyendo escuelas pues en diversos... Coyuca, en Costa Grande también. Coyuca, sí, en diversas partes del estado y del país. También matrimonios que ya habían vivido la experiencia, por eso es que se empezó a difundir, comenzaron a servir a otros matrimonios, y así se formó una gran familia, donde quienes fueron ayudados después ayudaban también. Así es, y bueno, los frutos de esto, del encuentro conyugal, son claros. Matrimonios reconciliados. Llegas al encuentro, indudablemente sales, si tú vas con la disposición, si tú vas y completas las tareas que ahí tenemos,
indudablemente el resultado es ese: matrimonios reconciliados, comunicación restaurada, fe renovada y con una ilusión de que mi matrimonio es y debe ser el mejor. Y también algo muy importante, Luis, los hijos que crecen viendo a sus padres luchar por su amor. Así es, porque bueno, seguramente al encuentro llegan muchos matrimonios teniendo crisis muy fuertes, donde los hijos pues son los que, tocando esto que dices, los hijos son los que sufren, que ven cómo sus padres poco a poco van lastimándose, van agrediéndose. Y también matrimonios que llegan bien, o sea, que llegan sin problemas, que llegan bien, pero con la ilusión de vivir todavía mejor, ¿no? Y bueno, hoy más que nunca el movimiento sigue siendo actual. Se va perfeccionando, se ha ido perfeccionando, ¿no? Vivimos en un mundo acelerado, con muchas distracciones, con muchas cosas que pues nos llaman pues a ir dejando, ¿no? A ir separándonos a nosotros como matrimonio. La tecnología nos va orillando a poco ir abriendo espacio entre nosotros, y pues el encuentro conyugal nos va fortaleciendo, va buscando que regresemos a lo inicial, que podamos tener ese tiempo para lo esencial en nuestra vida, que es estar juntos. Claro, porque el matrimonio necesita espacios donde pueda respirar, sanar también y fortalecerse. Así es como encuentros conyugales nos recuerdan que el amor no se improvisa, el amor se cuida. Así es, y que el sí que nosotros nos dimos en el altar, y es que no es necesario ser tan sabios, ¿no? Simplemente regresar y recordar cómo llegamos a unirnos, cómo llegarnos a encontrarnos, ¿no? Con esa ilusión y estar frente al altar. El sí del altar necesita renovarse todos los días. Así es que si estás viendo esto y eres casado o vives incluso en unión libre, te invitamos a que vivas esta experiencia que es única e irrepetible. Es una metodología que ha sido exitosa hasta el día de hoy. Nosotros tomamos nuestro encuentro conyugal en septiembre, ¿verdad? 13, 14 y 15 de septiembre del año 2001. 2002. 2002. A la fecha seguimos activos en el movimiento porque creemos en esta metodología y consideramos que es importante para una relación conyugal. Así es, tenemos 23 años en el movimiento, próximos a cumplir ya 24 del encuentro 79. A partir de nuestro encuentro pues ya han pasado más de 100 encuentros y no se nos termina la ilusión de seguir trabajando pues ahora a favor de nuestro matrimonio y que nuestra experiencia sirva para otros matrimonios. Entonces, y a ti, bueno, que si ya viviste tu encuentro conyugal, si ya lo viviste en algún momento, recuerda de dónde viene esta gracia y compártela. Y por eso te decimos que si estás viendo este episodio y eres encuentrista, pues también difúndelo, ¿no? Invita a otro matrimonio para que, como tú, vivan esta experiencia. Y si no lo has vivido, ¿qué esperas? No esperes a que el amor se desgaste para cuidarlo. Así es. Porque cuando un matrimonio se renueva también la familia, se renueva la iglesia y pues nuestra vida, nuestro mundo, pues ponemos nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Porque luego nos estamos quejando de que hasta dónde estamos llegando. Bueno, comencemos por nuestro matrimonio, comencemos por nosotros y de esa forma estaremos colaborando también para hacer un mundo mejor, ¿no? Si tú quieres conocer quién fue el primer matrimonio que participó en el encuentro conyugal aquí en Guerrero y básicamente en Chilpancingo, pues te invitamos a ver el siguiente episodio donde tendremos como invitados a un matrimonio muy, muy especial que contará parte de esta historia en encuentros conyugales ya en Chilpancingo y cómo ha evolucionado y permanecido hasta el día de hoy. Así es, pues entonces esto es una invitación a que no te pierdas el siguiente episodio porque pues tendremos invitados especiales y ahí conocerás prácticamente cómo llegó a Chilpancingo el encuentro conyugal. Bueno, te dejaremos los datos de este próximo encuentro que es el 196 y será celebrado los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de este año. Pues el encuentro se va a desarrollar en el Santuario de los Mártires, ¿verdad? Y ahí te vamos a dejar toda la información y los teléfonos para que te contactes con las personas que te pueden pues aprobar la solicitud para que tú puedas vivir esta experiencia. De verdad creemos que es una experiencia maravillosa que quisiéramos que todos los matrimonios pudieran estar. Lamentablemente no puede ser así, pero créeme que si tú en algún momento vives el encuentro conyugal, el momento en que lo vivas es el momento en que Dios quiere, ¿sí? Aunque nosotros
quisiéramos que tú que nos estás escuchando en este momento estuvieras ahí, pero si las circunstancias no se dan y si Dios no quiere que sea en otro momento, pues algún día será, y créeme que el día que sea serás bienvenido a vivir esta experiencia, y indudablemente que tu familia lo va a sentir y lo va a agradecer. Pues gracias por acompañarnos en este episodio y gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, también. Itzel, como siempre, pues un gusto enorme el convivir contigo y estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por vernos, escucharnos y sobre todo por compartir lo que aquí compartimos con ustedes. Pues hasta pronto. Nos vemos. Gracias.